El romance oculto de Mirka de Llanos finalmente fue confesado por Julio César Chávez. Durante mucho tiempo, se habló de la vida amorosa de Mirka de Llanos, la carismática presentadora de televisión, mujer de gran belleza y temple, querida por millones de latinoamericanos. Por su parte, Julio César Chávez, el más grande ídolo del boxeo mexicano. A sus más de 62 años, Julio César Chávez finalmente lo confesó todo. En una entrevista que nadie vio venir, el gran campeón soltó la verdad como si fuera un último gancho al hígado que dejara sin aire a millones de espectadores. Sí, estuve con ella. Fue real, y fue uno de los secretos más guardados de mi vida. ¿De quién hablaba? De Mirka de Llanos. Y con esas palabras, desató una tormenta que no se ha detenido desde entonces. Su rostro era uno de los más reconocidos de la televisión hispana. Elegante, profesional, encantadora, pero también misteriosa. Su vida sentimental siempre fue objeto de atención, sobre todo después de su mediática relación con el cantante Luis Miguel, que la colocó en el ojo del huracán. Pero mientras el público especulaba sobre su historia con el Sol de México, había otra historia que se tejía en lo más profundo del silencio. Una historia que muy pocos conocían, que se mantenía bajo estrictas condiciones de confidencialidad, una historia con el campeón. Julio César Chávez, por su parte, atravesaba una etapa compleja. Aunque seguía siendo un ídolo, sus adicciones y escándalos habían afectado su imagen. Estaba en rehabilitación constante, lidiando con demonios personales, luchando más fuera del ring que dentro de él. Sin embargo, en medio de esa tormenta, apareció una luz. Una figura femenina que lo calmaba, lo escuchaba, y que no era otra que Mirka de Llanos. Ambos se conocieron en un evento privado en Los Ángeles. Ella había sido invitada como conductora principal, y él como leyenda del boxeo. La conexión fue inmediata, no fue escandalosa ni impulsiva. Fue silenciosa, sutil, como si ambos supieran que estaban pisando un terreno peligroso. Durante años, ni una sola palabra se filtró. No hubo fotos, no hubo testigos que hablaran. Y eso fue gracias a una alianza tácita de confidencialidad entre ambos. Se encontraban en hoteles discretos. Viajaban separados, incluso en vuelos privados, con distintos itinerarios. Nadie sospechaba que en algunos momentos del calendario, la presentadora más querida de Univisión y el campeón más grande del boxeo mexicano estaban juntos, lejos del ruido del mundo. Un ex asistente de producción, que pidió no revelar su identidad, confesó años después que una vez vio a Mirka salir por la puerta trasera de una suite en Las Vegas. Minutos después, entró el séquito de Chávez. No dije nada, pero en mis adentros, algo me decía que había más de lo que se veía. Ese tipo de encuentros eran frecuentes, pero siempre cuidadosamente planeados. Lo más impactante es que, según confesó Chávez, ella me ayudó más que muchos médicos y psicólogos. Mirka me dio paz en los momentos más oscuros de mi vida. El amor entre ellos no fue pasajero ni superficial. Fue un vínculo emocional profundo. Pero también era una relación condenada desde el principio. Por ejemplo, en una entrevista del 2003, cuando a Mirka le preguntaron si alguna vez había estado enamorada de alguien fuera del medio artístico, ella hizo una pausa incómoda, bajó la mirada y respondió, sí. De alguien que nadie imagina. Nadie le dio mayor importancia en ese momento. Pero con el paso del tiempo, esa frase cobró otro sentido. También hubo un episodio durante un evento de caridad en Miami, donde Chávez donó una importante suma de dinero y no quiso dar declaraciones a los medios. Sin embargo, se acercó únicamente a saludar a Mirka, que también estaba presente. El saludo fue breve, pero la mirada entre ambos fue intensa. Algunos lo notaron, pero nadie se atrevió a preguntar. Años después, una periodista de espectáculos que cubría Univisión reveló, siempre hubo una tensión entre ellos. Como si compartieran un secreto que nadie más entendía. Y ese secreto, finalmente, fue revelado por el mismísimo Chávez. Fue durante una entrevista íntima, casi terapéutica, con un periodista mexicano de confianza, donde Julio César Chávez decidió abrir su corazón. El periodista le preguntó sobre los amores más importantes de su vida. Mencionó a su esposa, sus hijos, y luego, hizo una pausa. Pero hubo alguien más, dijo Chávez. Alguien que me conoció en mi peor momento, pero que no me juzgó. Que me dio amor cuando yo era un hombre destrozado por dentro. Esa persona fue Mirka de Llanos. Estás diciendo que tuviste un romance con Mirka de Llanos. Y Chávez, sin titubear, respondió. Sí, y lo mantuvimos en secreto durante años. Porque ella tenía una imagen que proteger, y yo, estaba roto. Pero fue real, ella me salvó. La noticia corrió como pólvora. Las redes explotaron. Los medios intentaron contactar a Mirka, pero ella no respondió de inmediato. Lo único que publicó fue una frase en su cuenta de Instagram.
A veces, el amor verdadero no se grita, solo se recuerda. Y con eso, todo el mundo entendió que la confesión de Chávez era cierta. Fuentes cercanas a ambos aseguran que la relación duró aproximadamente 2 años. Fue intermitente, marcada por la distancia y las circunstancias personales de cada uno. Mirka tenía su carrera, sus compromisos, su imagen pública. Chávez, por su parte, estaba en un proceso constante de rehabilitación y recuperación. Uno de los momentos más críticos fue cuando Chávez recayó en sus adicciones. Mirka, según fuentes confiables, lo acompañó a un centro de rehabilitación en Arizona, lejos de los reflectores, usando otro nombre para no ser reconocida. Fue ahí donde la relación comenzó a deteriorarse. Mirka se dio cuenta de que, por mucho que lo amaba, no podía salvar a un hombre que no quería salvarse a sí mismo. La ruptura fue silenciosa, sin escándalos. Ambos decidieron alejarse con respeto y guardar ese amor como un secreto precioso. Y lo fue, hasta que Chávez decidió hablar. Años después, Chávez ha logrado mantenerse sobrio. Es una figura pública respetada, que ayuda a jóvenes a superar las adicciones. Mirka, por su parte, sigue siendo una de las mujeres más admiradas del mundo hispano, ahora más espiritual, más reservada. Cuando se le preguntó nuevamente si lamentaba ese amor, Chávez dijo algo que dejó a todos con un nudo en la garganta. No, porque fue amor de verdad. Tal vez el único que no fue por interés, fama o dinero. Fue un amor que me sostuvo, y que aún recuerdo con gratitud. Hoy, la historia de Julio César Chávez y Mirka de Llanos no es solo un chisme más. Es una lección de humanidad, de redención, de amor puro y prohibido que no necesitó testigos para ser real. ¿Te imaginas qué habría pasado si ese amor no se hubiera mantenido oculto? ¿Y si Mirka hubiera apostado todo por él? ¿Y si Chávez hubiera estado sobrio antes de conocerla? Esas preguntas quedarán para siempre en el aire, flotando como los suspiros de una historia que, aunque secreta, ha quedado grabada en la memoria colectiva como uno de los romances más impactantes que jamás conocimos. Si esta historia te sorprendió tanto como a nosotros, no olvides darle like, suscribirte al canal, comentar abajo qué opinas de este romance oculto y compartir este video con tus amigos. Porque hay historias que merecen ser contadas, y esta, sin duda, es una de ellas. Y es así como el boxeo y el periodismo, dos esferas tan separadas, se cruzaron de la forma más inesperada para dar paso a un vínculo que, por años, se mantuvo oculto, susurrado, jamás confirmado, hasta ahora. Y con esa confesión, una verdad largamente sospechada salió a la luz. Una historia que lo une con la periodista y conductora Mirka de Llanos, ícono de la televisión hispana, mujer de carácter, fe y belleza, que durante décadas cultivó una imagen de profesionalismo intachable, mientras su corazón, como el de Chávez, también cargaba silencios, heridas y pasiones calladas. Hoy, en esta narración extensa, vamos a desenterrar lo que por años se guardó con celo. Conoceremos la biografía oculta, los romances, los secretos más tristes y los rumores más comentados. Hoy conocerás no solo a la leyenda del boxeo y a la reina del periodismo, sino al hombre roto y a la mujer que intentó sanarlo. Hablar de Julio César Chávez es hablar de uno de los ídolos más grandes en la historia del boxeo mundial. Nacido el 12 de julio de 1962 en Ciudad Obregón, Sonora, México, creció en la pobreza absoluta, en una familia numerosa donde la necesidad era el pan de cada día. Desde pequeño, vio en el boxeo una vía de escape, no para la fama, ni la gloria, sino simplemente para sobrevivir. Debutó como profesional en 1980, y con el paso de los años acumuló 107 victorias, 6 derrotas y 2 empates. Su estilo agresivo, su aguante casi sobrehumano y su corazón guerrero lo convirtieron en leyenda viva. Nadie olvida su invicto de 90 peleas, ni aquella mítica noche en el Estadio Azteca ante más de 130,000 personas. Pero detrás de los aplausos y los cinturones, vivía un hombre atormentado. Las adicciones, los excesos, los errores cometidos en la cúspide del poder comenzaron a cobrar factura. Drogas, alcohol, relaciones turbulentas y un círculo tóxico lo rodeaban mientras él intentaba mantenerse de pie en medio del caos. En varias entrevistas, Chávez ha reconocido que hubo días en que no quería despertar. Que el campeón estaba muerto por dentro, aunque el mundo aún lo vitoreara. Perdí el control de mi vida cuando creía que lo tenía todo. Pero lo único que tenía eran demonios, confesó. Y es ahí, justo en ese punto, donde entra ella. Nacida el 27 de mayo de 1965 en Filadelfia, Pensilvania, Mirka Bárbara de Llanos es hija de inmigrantes cubanos. Desde muy joven mostró interés por la comunicación y la escritura, y no tardó en hacerse notar en el competitivo mundo de los medios.
Saltó a la fama como copresentadora del programa Primer Impacto, en Univisión, donde se convirtió en una de las periodistas más reconocidas y queridas de la televisión hispana. Pero su éxito profesional contrastaba con una vida personal marcada por altibajos, amores fallidos y profundas decepciones. Su romance más sonado fue con Luis Miguel, el cantante mexicano, con quien vivió un noviazgo mediático que, si bien fue apasionado, también estuvo lleno de tensiones. Tras esa relación, Mirka se refugió en la espiritualidad. Encontró en la fe cristiana una guía para sanar sus heridas, reinventarse como mujer y buscar un amor más profundo, aunque aún quedaban fantasmas en su vida que no la dejaban del todo en paz. Fue en uno de sus momentos más vulnerables, lejos del bullicio de las cámaras, donde conoció a Julio César Chávez. Y aunque su mundo era el micrófono y el de él era el ring, ambos hablaban el idioma del dolor, de las caídas, de las segundas oportunidades. La conexión entre Mirka y Chávez no fue inmediata, pero sí inevitable. Se conocieron en un evento benéfico en Los Ángeles, donde ella fue invitada como presentadora y él como leyenda homenajeada. Tras bambalinas, las miradas se cruzaron. No fue un flechazo a primera vista, sino más bien un reconocimiento silencioso, como si ambos supieran que estaban rotos en las mismas partes. Según fuentes cercanas, comenzaron a hablar esa misma noche. Al principio, solo llamadas, luego encuentros casuales, hasta que el vínculo se transformó en algo más profundo. Fue un romance marcado por el secreto. No podían mostrarse juntos, no podían ser fotografiados. Ambos tenían demasiado que perder. Ella, su imagen pública y su rol espiritual dentro de su comunidad. Él, su proceso de recuperación, su entorno familiar y los constantes escándalos de la prensa. Chávez ha reconocido que Mirka fue uno de los pilares más importantes en su proceso de sobriedad. Ella no solo me escuchaba, oraba conmigo. Era mi paz cuando todo era guerra. Me hizo sentir amado sin condiciones, reveló. Sin embargo, como muchas historias marcadas por la tormenta, el amor no fue suficiente. Durante años, el romance fue solo un susurro entre bastidores. Algunos periodistas especularon, pero nunca hubo pruebas concretas. La misma Mirka de Llanos lo negaba con una sonrisa enigmática. Conozco a Julio, claro que sí, como muchos en el medio. Pero eso es todo, solía decir. Pero había momentos, pequeños descuidos, que dejaban entrever algo más. Una vez, durante un programa en vivo, un invitado mencionó a Chávez y Mirka bajó la mirada de forma abrupta. Otro episodio ocurrió en 2007, cuando ambos coincidieron en una gala benéfica, y aunque llegaron separados, testigos aseguran que se retiraron casi al mismo tiempo, por puertas diferentes. Aún así, los rumores fueron apagándose, hasta que Julio César decidió hablar. Fue en 2024, durante una entrevista íntima con un periodista cercano, cuando Julio César Chávez, con la voz quebrada, decidió romper el silencio. Todos me preguntan por las mujeres que pasaron por mi vida. Muchas fueron por el momento, por la fama. Pero hubo una que me dejó marcado para siempre. Fue un amor verdadero, pero imposible, y fue con Mirka de Llanos. Los medios colapsaron. Las redes sociales explotaron. Era verdad. ¿Cómo fue posible que un secreto así se mantuviera tantos años oculto? Mirka, por su parte, publicó un mensaje en redes con un versículo bíblico y una frase ambigua. Hay recuerdos que no se comparten, se atesoran en el alma. No desmintió, no confirmó, pero todos lo entendieron. A pesar del amor, la fe, y el deseo genuino de sanar juntos, el vínculo entre ellos no pudo sobrevivir. Las adicciones, las recaídas, los compromisos profesionales y las presiones mediáticas terminaron por desgastar la relación. Ella eligió el silencio. Él, años después, eligió la redención pública. Hoy, cada uno sigue su camino. Mirka está enfocada en su vida espiritual, en su rol como madre y escritora, alejada de los escándalos. Julio César Chávez es un referente en la lucha contra las adicciones, dando charlas, ayudando a jóvenes y reconstruyendo su legado desde el corazón. Pero ambos coinciden en algo: ese amor fue real, fue puro, y fue triste, y es así como confirmamos la triste noticia, que sí hubo un amor entre Mirka de Llanos y Julio César Chávez, pero fue un amor que nunca pudo ser vivido en libertad. Fue una historia marcada por el secreto, por la compasión, por la lucha contra los demonios, pero también por la renuncia. Una historia que, al final, no tuvo un felices para siempre, pero que cambió a ambos para siempre. Esta no es solo una historia de amor, es una historia de caída y redención. De dos almas que se encontraron en la oscuridad, se abrazaron con fuerza, y luego, tuvieron que soltarse. Porque a veces, el verdadero amor no es el que se grita, sino el que se calla para proteger al otro. Si esta historia te llegó al corazón, dale like, comenta abajo lo que piensas, suscríbete al canal y activa la campanita para más historias reales como esta.
¿Tú crees que este amor pudo tener un final diferente? ¿Te sorprendió esta revelación de Julio César Chávez? Déjalo en los comentarios, y recuerda, las historias más impactantes no siempre están en los titulares. A veces, están en los silencios.